Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntarnos y preguntar. Por eso me da gusto que esté con nosotros Gabriela Jáuregui, que sabe bastante del tema de las mujeres, del tema de la violencia contra las mujeres, y publicó un libro estupendo que es como un repertorio de visiones sobre el qué ser mujer en esta ciudad que tenemos. Gracias, Gabriela, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Javier. Gabriela, después de Tsunami, en donde tú hablabas de que era un movimiento increchendo, yo pensé que habías exagerado un poco, pero después de ver la marcha de hace unos días, de todo lo que provocó la pinta del Ángel de la Independencia, de un lado y del otro, dije, en efecto, es un tsunami lo que estamos viendo y dudo que lo podamos resolver rápidamente, por desgracia. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando actualmente? ¿Qué nos ha fallado? Bueno, pues nos ha fallado el Estado, ¿no? Nos ha fallado en dar justicia a las mujeres que la buscan en términos de cuando se va a hacer una denuncia por violación o por acoso o por Pues el tema de la impunidad sigue. Pues el tema de la impunidad en México, los estudios más conservadores indican que está sobre el 95% en general. Es y luego terrible. para temas también todos los estudios concuerdan en que la justicia tiende a haber un sesgo en contra de las mujeres en la justicia. Entonces imagínate si el 95% de impunidad es en general, en términos de crímenes en contra de las mujeres, ya sea feminicidio, desaparición, violación y acoso, pues las cifras son altísimas, ¿no? No falta, digamos, aterrizar cosas muy concretas. Pienso por el reporte, por ejemplo, que hacen los medios. Dicen que por violencia familiar se murió una señora o la mataron a una señora. ¿No tendríamos que decir que es feminicidio eso? ¿No nos falta, digamos, como periodistas, acercarnos realmente al fenómeno? Claro, es que antiguamente se usaba este término, por ejemplo, de crimen pasional, Sí. que era una forma un poco de maquillar o de disfrazar un feminicidio. Una mujer que es asesinada por el hecho simple de ser mujer, esa es la definición, ¿no? Como una de las definiciones más básicas de feminicidio. Y en México, hoy por hoy, estamos a 10 mujeres, 10 feminicidios al día. Es una cifra, de los más altos es en el mundo. el país de las cifras más altas del mundo, de los lugares más peligrosos para ser mujer en el planeta Tierra. A mí me sorprende mucho que, por ejemplo, desde el año 2000 o un poco antes, con las famosas muertas de Juárez, que ya no quisieron llamar muertas, sino mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, como que se prendió un foco rojo, hubo una alerta. Pero entre esa fecha o esos años y los que han transcurrido, pues las cosas parece que han empeorado. ¿Cómo lo entiendes? ¿Por qué crees que es esto? Yo creo que hay un montón de factores. No habíamos visto la dimensión de lo que teníamos. Pues quizás en parte faltaba hacerlo visible y un poco también de lo que se ha tratado como la lucha de mujeres en distintos ámbitos es justamente de hacerlo visible, es justamente de que los medios pongan el foco en lo que es urgente, ¿no? Que son esas cifras, que son cifras como en México hay una violación cada 4 minutos. O sea, en lo que vamos a acabar este segmento ya van a haber varias mujeres que habrán sido violadas en este país. O sea, es como algo verdaderamente espantoso y yo creo que han ido en aumento desde que ha habido pues más, desgraciadamente, más presencia. Esto también son estudios que se han hecho por Amnesty International, por muchos como distintos estudios han mostrado que entre más presencia de las Fuerzas Armadas hay en la calle, más ha ido en aumento la violencia en contra de las mujeres en el ámbito público, o sea, no solamente en lo, entre comillas, familiar o en el hogar, sino también en las calles, ¿no? Y son violentadas después cuando buscan que haya justicia, ¿no? Sí, eso es como como la cereza del pastel del horror, es que encima cuando se busca, generalmente las instituciones vuelven a victimizar a la víctima y se vuelven de cierta forma cómplices en este abuso sistemático de la mujer buscando justicia por algo que no tendría que haber sucedido desde el principio. Sí, por supuesto. Así como hay, por ejemplo, muchos seminarios
o cursos que se les dan, por ejemplo, a los periodistas en materia económica para que tengan una mejor cobertura económica o financiera del país. ¿No crees que necesitaríamos también la gente que estamos haciendo periodismo en el área de comunicación capacitarnos para tener más claro de qué estamos hablando cuando hablamos del asesinato de mujeres? Claro, sería increíble que dentro de la capacitación en general se diera justamente como un momento de tema de género, cómo reportar con perspectiva de género, cómo no volver a hablar de la víctima, volver a culpabilizar a la víctima. Muchas veces como que en el discurso mismo se empieza a notar en el lenguaje como si no hubiera salido, si hubiera hecho tal cosa, como si fuera la culpa de la víctima y no del quien cometió el crimen, ¿no? Y esto ha sido algo que se ha comentado desde hace ya muchos años. Por ejemplo, cuando se hablaba del tema de, ¿se acuerdan de Kamel Nassif y Sucar Kuri, por ejemplo? De pronto los medios se enfocaron en las niñas, las familias de las niñas víctimas de pedofilia y violación, más que en los agresores y demás. Era como de, bueno, pero si hubieran hecho esto o si hubieran hecho aquello, pero el punto es, hay que poner el ojo donde, ¿no?, donde está el problema, es decir, en quien está cometiendo estos crímenes. Y un poco hoy en día volvimos a ver este mismo tipo de reacción y pues sí, sería importante que los compañeros y las compañeras de los medios como que tuvieran esa capacitación, porque estoy segura que pues se solidarizarían pues en su lenguaje mismo a hablar con más cuidado de una mujer que acaba de sufrir algo espeluznante o de una familia cuya hija está desaparecida, ¿no? Así es. A mí un termómetro bastante terrible fue la marcha que se hizo en torno al Ángel, porque ahí me dio la impresión de que la sociedad se volvió a dividir. Una sociedad, una parte de la sociedad que apoyaba esa expresión desesperada de muchas mujeres y otra parte de la sociedad criticando a las formas para hacerlo. Y me sorprendió mucho porque no pocos representantes o reporteros, gente de los medios, estaban, digamos, en una posición francamente en contra de ese movimiento que, desde mi punto de vista, pues yo lo entiendo perfectamente. Uno puede decir las formas tal vez no son las correctas, pero tampoco sabemos cuáles son las formas correctas. Con el dato que nos das de que más del 90% permanece impune en casos criminales contra las mujeres, pues no entiendo cuál es la forma. Pues que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Sí, o sea, es nuevamente volver a poner el foco en donde no debe de ir, es decir, creo que el foco aquí no es si se manifestaron correcta o incorrectamente, que además ese ya es todo otro debate. ¿Qué quiere decir manifestarse de forma correcta? ¿Cuál es la forma correcta de manifestarse, etcétera? Digo, cuando esto sucede porque ganó el América o hay pintas también. Hay pintas, nada más que no, hay gente que dirá, ay, qué caray, pero no se arma un escándalo. De pronto las mujeres van y hacen unas pintas y, oh, escándalo. Pero bueno, poniendo a un lado la forma correcta de manifestarse, por ahí había una de las varias columnas que salió como el manual de Carreño de las protestas de las mujeres. Vamos a leer para, ¿no? En fin, poniendo ese debate a un lado, el foco de todo esto es la impunidad, son los feminicidios, son las violaciones, es el problema muy serio de violencia en contra de las mujeres que hay en este país. No podemos tapar el sol con un dedo, es algo justamente que nos rebasa, peor que un tsunami, es terrible. Entonces, pues, ¿qué más da cómo salga la protesta o la marcha o las formas de manifestar? Por ahí también había una mujer que escribió en un Twitter como, bueno, sí, ahí están esas pintas, esos vidrios rotos, etcétera. Eso es una extensión de nuestros cuerpos lastimados, heridos, torturados, etcétera. Entonces, pues si así eso es lo que hace falta para que lo veas, velo, por favor. Imagínate un poco lo que viven los cuerpos de las mujeres en este país todos los días, ¿no? Entonces, sí, creo que hay mucho camino por andar, pero creo que estancarnos en un debate si estuvo bien hecho o mal hecho, se podría hacer mejor vamos a hablar de cómo las instituciones podrían impartir justicia, un mínimo de justicia para empezar, ¿no? O qué vamos a hacer para que esto deje de suceder. ¿Qué vamos a hacer para que las mujeres podamos salir a la calle a nuestros trabajos? Deja tú, o sea, ¿no?
horas que regresan las mujeres a sus casas, seguras a casa, sea la hora que sea, incluso de fiestas, que es algo muy básico. Totalmente. Para tratar de entender o acercarnos a el por qué ocurren estas cosas o siguen ocurriendo, tenemos que ir a una pausa y volvemos contigo. Muchas gracias. Estamos con Gabriela Jáuregui, tratando de entender, de acercarnos al meollo de todo lo que está pasando en torno a la violencia contra las mujeres, porque es un problema que pensamos que ya llegó a un tope y siempre encontramos algo más. Cada día lo vemos. Y Gabriela, entonces nos estamos enfrentando, estamos frente a una especie de machismo invisible cuyas consecuencias son las mujeres asesinadas en las calles, en los bares, en los trabajos, en sus hogares, pero no estamos viendo otras manifestaciones de ese machismo que está provocando esta terrible situación. ¿Qué tendríamos que modificar? No es solamente, yo creo, las instituciones en materia de justicia, claro, que cumplan la ley, que no haya impunidad, que persigan a los culpables, pero culturalmente tendríamos que modificar cosas, yo supongo, ¿no? Me da la impresión que seguimos banalizando, por ejemplo, el cuerpo de la mujer a través de chistes. Seguimos viendo como normal que en las reuniones las mujeres se vayan de un lado y los hombres se vayan del otro lado, porque ellos sí hablan de cosas importantes y las mujeres se tienen que ir a la cocina. Sí, es un tema que nos atraviesa en todos los ámbitos. Claro, está el de arriba, digamos, el del Estado, que es gravísimo, pero pues todo se va reflejando, ¿no? en nuestra sociedad, hasta lo más pequeño, que es pues el hogar, claro, las dinámicas de quién recoge la mesa, cómo educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, es decir, después de una cena, ¿a quién mandas a lavar los trastes? ¿A las niñas? A los niños les dices, vete a jugar un ratito, no sé, al patio, o le dices, ayuda a tu hermana, o los dos pónganse a lavar, o como que esas dinámicas están allí desde muy, en cosas muy pequeñas y banales como eso, recoger la mesa, o quién va y le dices, tú haz la tarea y tú limpia, tú dobla la ropa y tú encárgate de las cosas importantes. No sé, como que hay que empezar por todos lados. Es una lucha complicada, pero a la vez también que podemos ir modificando desde lo más pequeño. No tenemos que esperar a que las instituciones cambien. Claro que tenemos que ir a exigir que eso suceda, cambien, porque no va a suceder solito, pero también en casa podemos cambiar cómo son estas dinámicas, podemos hablar en pareja de qué nos gustaría, es decir, todo esto va de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro, ¿no? Como que es una dinámica de ida y vuelta, y creo que un poco de pronto pareciera que es tan abrumador, las cifras son tan espeluznantes que como que tenderíamos a decir, bueno, esto ya, no hay nada que hacer, nos paralizamos, pero no, creo que la invitación no es a la parálisis y al horror, sí a la rabia, al coraje, a la preocupación muy seria, ¿no? Pero también bueno, ¿cómo podemos ir cambiando esto aquí entre nosotros? ¿Cómo vamos a hablar de ello en los medios? ¿Cómo vamos a tratar a nuestros hijos? ¿Cómo quieres tratar a tus colegas en el trabajo? ¿Cómo, no sé, ¿no? ¿Cómo escribimos, yo que soy escritora, o cómo escogemos editar los libros? ¿A quién editamos? ¿Qué historias estamos contando? En el ámbito cultural, pues eso, invitar a mujeres a participar en mesas de debate, invitar a... Por ejemplo. ¿no? Por ejemplo. No sé, como que esas son cosas que antes pues, ni nos pasaban por la cabeza, y que este tipo de cosas pues nos pueden ayudar a cambiar un poco ese chip, como decías, ir modificando cada quien desde su pequeña trinchera, porque el tema es un tema estructural, como bien dices, pasa en todos los ámbitos. Ese machismo existe en todos, desde los chistes hasta la sobremesa, hasta quién preparó la comida, y acabamos con eso, mujeres descuartizadas en bolsas de basura. Es un espectro, digamos, grande y largo, pero es parte del mismo espectro. Es el mismo fenómeno. Un extremo es la muerte de la mujer. Claro. Y el otro es el chiste de sobremesa. Exacto. Y claro, no estoy equiparando un chiste de sobremesa como un feminicidio. No, lo que estoy tratando de decir es justamente eso. En el momento en que podemos
percibir los cuerpos de las mujeres como un objeto de burla, de chiste, de deseo no compartido, pues de ahí te vas yendo a cosas cada vez más y más graves, desde acoso hasta violación, hasta privarle a alguien de su vida, ¿no? Entonces, sí, no es lo mismo, pero sí es parte de la misma estructura, digamos. No ha faltado, digamos, una contraparte para responder a este fenómeno, y no quiero ahora sí decir que solamente a las mujeres corresponde este problema, corresponde a toda la sociedad, pero sí las mujeres, digamos, en los grupos feministas, a veces me da la impresión que están como un poco disgregadas, o que hay varios feminismos que caminan no por la misma ruta. Yo creo que eso es algo bueno, es decir, creo que la pluralidad de voces y de visiones y de versiones está bien. Lo que me parece increíble es que hay momentos en los que logramos todas ponernos de acuerdo y decir, esto ya no puede ser más. Claro, yo tendré alguna solución o algunas preguntas, y otras compañeras de otra vertiente del feminismo tendrán otras más tendrán otras preocupaciones. Y eso está bien, yo creo que eso solamente enriquece. Se puede percibir, claro, como, bueno, pero ¿qué onda? Si son casi que contradictorios. Yo creo que eso es algo como un ecosistema, digamos, sano, ¿no? Hay de muchos tipos distintos de feminismos, no es un feminismo, y algunos no se parecen nada, pero hay momentos en los que nos podemos poner todas de acuerdo en que hay cosas que ya no están bien, que no pueden seguir más y que hay que luchar juntas. Y ese ahorita siento que es uno de esos momentos. El no más contra una mujer. Tenemos que ir a un corte, Gabriela, y estamos aquí contigo. Gabriela Jáuregui, nos estabas compartiendo en este espacio, en este corte, unas cifras también realmente aterradoras que tienen que ver con este retrato oscuro sobre la mujer. ¿Por qué no nos la compartes de manera pública? Sí, es terrible, pero creo que importante volver a insistir en estas cifras. Y luego las cifras parecen como muy abstractas, pero son cuerpos, son mujeres, son madres, exacto, o hijas o hermanas. Hermanas, novias, amigas, ¿no? Vecinas, etcétera. Entonces, en México, si eres mujer de entre 15 y 45 años, es más probable que te violen o te asesinen a que te dé cáncer o VIH. Es como... Pues es brutal, o sea, es una condena. Es una condena, es un riesgo muy real. Es haber nacido en una ruleta rusa. Sí, donde por lo menos el 50% de posibilidades tienes de que dejes de estar en cualquier momento. Exactamente. Por ser mujer, por género. Exacto, solamente por el hecho de ser mujer. Y justamente en México, otra vez, el 40% de las mujeres han sufrido algún tipo de abuso. Y es lo reportado. Eso es lo reportado. Entonces, bueno, imagínate que las cifras son un poco más elevadas. De todas formas, es voltear a ver, y de 4 amigas que estén sentadas en una mesa, 2 han sufrido algún tipo de abuso. Estadísticamente es altísimo. Es que es entre el horror absoluto, la rabia total. ¿Cómo podemos seguir así? No sé. ¿Y cómo podemos hacer para vivir una vida digna, todas juntas, caminando lado a lado con amigos, hermanos, compañeros, etcétera? ¿Y cómo atreverse a ir a trabajar? O a salir a la calle, a alguna cosa. Sí, o cómo, ¿no? Si tienes hijas, ¿qué podemos hacer para que su vida que no crezcan en un país como en el que estamos nosotras ahorita? Se dice que es un fenómeno como la corrupción cultural. Esto también sin duda tiene una zona cultural, pero ¿se puede modificar? Claro, ¿A corto plazo? Pues a corto plazo espero, porque es urgente. Y creo que por eso justamente hay estas necesidades de salir a las calles y exigir y poner esto otra vez en el debate y ponerlo en todas partes, y que todo el mundo diga, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a vivir en un país así? ¿Qué vamos a hacer para cuidar a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras primas, a nuestras amigas, a nuestras colegas, en fin, a nuestras vecinas, ¿no? Y no aceptar, por ejemplo, manifestaciones culturales como la música,
en donde cantantes como Maluma tienen letras de una misoginia francamente deleznable. Pues es lo que decíamos, ¿no? El tema atraviesa todo, las historias y cómo se cuentan esas historias, las canciones de amor que en realidad están un poco exaltando quizás la violación, en fin, ¿no? Hay muchas formas que esto se va banalizando, que se va como que absorbiendo en las cosas cotidianas. Se invisibiliza, digamos. Que se vuelve algo como cada vez más Se y más normaliza. aceptado. Exacto, la palabra es normalizado, cuando no es normal, ni está bien. Y yo creo plenamente en la libertad de expresión y creo que el arte puede hablar de muchas cosas, pero también creo que hay que cuidar, no invitar a la violencia y no incitar específicamente en México la violencia en contra de las mujeres. Entonces sí es un lugar muy delicado que transitar, ¿no? Como No, y hay artistas. zonas que tú las ves como normales, pero te saltan después de platicar contigo. Pienso, por ejemplo, que las mujeres son quienes más se dedican a las artes y son las mujeres el sector más pequeño representado en los museos, por ejemplo. Claro, en los museos, en el cine, en la literatura, en fin, eso es algo que se ha también estado poniendo desde en tiempos recientes mucho en la mesa. Ayer estaba yo leyendo un tuit de las actrices y demás, de Ya es hora, que son como este grupo de mujeres en el medio del cine y del teatro, haciendo justamente este tema de paridad de género y eso visible, que en el festival, en la selección del Festival de Morelia, por ejemplo, en documental sí hay mitad hombres, mitad mujeres, pero, por ejemplo, en largometraje de ficción, es decir, en las películas que vemos, no hay una sola directora seleccionada. ¿Qué está pasando allí? Detrás, no solo en la selección, sino detrás del proceso de selección que no permite o que dificulta o que entorpece que haya más mujeres contando las historias, porque además si hay más mujeres contando las historias, es probable que la narrativa que vamos aceptando no sea siempre la machista, no sea siempre la perspectiva del hombre privilegiado, empoderado, etcétera. Puede ser que haya, como que se empiece a hacer una grietita en eso, entre más mujeres veamos. Pero entonces, como bien dices, si en la cultura tampoco vemos a las mujeres bien representadas, pues es un poco como el huevo y la gallina ad infinitum, ¿no? Pero el como resultado es terrible, un plato de sangre. Ese es el problema. Entonces, por eso decía yo hace rato, como que cada una en nuestras trincheras, cada uno, como ir cambiando esa narrativa, ir cambiando ese chip, ir haciendo consciente estas cosas, porque además el machismo no solo es de los hombres, las mujeres también podemos ser machistas. Bueno, y del mundo homosexual también. A mí me sorprende luego la misoginia que tienen muchos. Puede pasar también, o sea, nos atraviesa, como es un tema estructural, nos atraviesa a todas y a todos de distintas formas. El problema es que la manifestación, como decíamos hace rato, más violenta de eso es en el cuerpo de las mujeres o también de las mujeres trans. México es el país de toda América Latina número 2 en crímenes de odio transfóbicos. Fíjate. O sea, que es el mismo fenómeno. Tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con la poca valoración a la mujer. Claro. Es el sexo desechable, el sexo de segunda. Sí, y tiene que ver también eso con una cultura machista de impunidad, etcétera, como muchas cosas revueltas, pero pues ir jalando por aquí un hilito, por acá un hilito para ir desilvanando esa cosa y poder tejer algo nuevo, pues creo que es lo que nos toca ahorita, pensar a cada quien desde, ¿no?, nuestros hogares hasta nuestros oficios, cómo ir cambiando eso, porque esto ya no puede seguir así. Y si ves, digamos, una estructura de distintos grupos de mujeres que estén atacando el problema de distintas maneras. Sí, yo creo que definitivamente sí, alegremente sí, ¿no? Y quiénes son las que están cuidando la tierra, bueno, no solo para no quedarnos exclusivamente en México, justo antes de que pasaran estos incendios en Amazonia, hubo una marcha en Brasil de 40,000 mujeres. Eran mujeres, indígenas, campesinas, estudiantes, profesionistas,
40,000 mujeres diciendo es que hay que cuidar aquí la tierra, ¿no? En México, ¿quiénes buscan a los desaparecidos? Las mamás, las mujeres. ¿Quiénes son las que están cuidando la tierra? Las mujeres. ¿Quiénes son las que estamos, justo como poniendo ahorita estas cosas como urgentes en el discurso? Las mujeres. Obviamente no somos solo las mujeres, también hay hombres aliados, pero predominantemente me parece muy interesante que quienes estamos cuidando la vida somos las mujeres. Y es bueno, también es un dato revelador porque la mayor parte de la población son mujeres, no aquí, sino en todas partes. Sí, estamos más o menos, ¿no? Como en... Sí, un poquito más. Un poquito más, pero sí, en general se nos paga menos, se nos trata como si fuéramos una minoría. En muchos casos se habla de las mujeres como minoría. Como una minoría, cuando no es el la caso. La inmensa minoría, porque en muchos países son más mujeres que hombres. Y las vemos de manera marginal. Claro, sí, como si... Exacto, como si no fuéramos la mitad del público, la mitad de las consumidoras, la mitad de la economía, en fin, ¿no? Bueno, la economía, la cuestión económica le ha servido a las mujeres que han salido a trabajar y han modificado, digamos, al entorno familiar al decidir sobre cosas que se tienen que hacer y no hacer en una casa o sobre lo que se tiene que comprar o no. Sí, y también muchos hogares que son como monoparentales, donde hay, por ejemplo, quien lleva todo ese tema es la mujer. O en los casos donde no, la mayoría de los hogares ya son hogares donde las mujeres se ocupan, como lo que llaman las feministas, como la triple jornada, ¿no? Como que te ocupas y de tu trabajo, y de los hijos, y del hogar, y de la pareja. Es decir, son como muchos trabajos apilados. Y son todas estas cositas. Son parte de esa gran estructura que decimos. Te digo, lo más terrible son los feminicidios, pero en medio de eso hay toda clase de manifestaciones que hay que ir, no hay que dejar de señalar, no hay que dejar de poner el dedo en el renglón hasta que logremos que hayan cambios. Tarea de tiempo completo. Sí, un poco sí. Hombres y mujeres. Sí, pues sí. Si queremos modificar esto, porque si repetimos lo mismo, vamos a tener los mismos o peores resultados. Pues sí, ya como que de verdad, si no cambiamos algo, ¿qué va a pasar? El mundo de verdad está muy necesitado de que empecemos a cambiar nuestros hábitos, nuestras formas de estar, nuestras formas de tratarnos, de tratar la tierra, de consumir, en fin, como que estamos en un momento, siento yo, que realmente ya es como una época de alerta generalizada, no solo en México de alerta de género grave, sino en el mundo, como hay un tema muy serio de que los modelos que hemos estado siguiendo, entre ellos el sistema, digamos, machista, etcétera, no funcionan. Bueno, está haciendo crisis terrible. Así es. Muchos nos preguntamos cuándo viene la otra parte de Tsunami. Yo te iba a decir yo también, pero no es verdad. No es verdad porque estoy trabajando en ella. Yo espero que en la primera mitad del año que entra ya tengamos el volumen 2 de Tsunami con otro grupo diverso y plural de mujeres escribiendo y reflexionando sobre lo que es ser mujer en México hoy. Estupendo. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues seguimos aquí. Los espero el próximo lunes en Debate 22, porque siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que podemos imaginar.